Bienvenidos, Eternos Cuánticos. Yo soy Luis Villalba y te doy la bienvenida a este primer episodio de nuestro podcast Somos Eternos. Este espacio nace de una intención muy clara: recordar quiénes somos más allá del cuerpo, del nombre y de la historia. Aquí vamos a explorar la estructura invisible del universo, los códigos energéticos que sostienen la realidad y la verdadera naturaleza del ser humano como un creador consciente. Si estás aquí, no es casualidad. Algo en tu alma reconoció este llamado, reconoció la vibración de un conocimiento antiguo, profundo, que todos llevamos dentro, pero que pocos se atreven a despertar. En este podcast vamos a hablar de geometría sagrada, de los patrones matemáticos que construyen la vida, del doble cuántico, de los arcángeles, del diseño divino, de la manifestación y de ese puente que une la ciencia con lo espiritual. Y hoy, en este primer episodio, abrimos las puertas con un tema que es la base de todo lo demás: el código original, el lenguaje oculto de la creación. Vamos a explorar por qué el universo no está hecho al azar, sino que sigue un orden inteligente, un patrón, una arquitectura, desde las espirales en las galaxias hasta las proporciones de tu propio cuerpo. Todo está diseñado bajo códigos matemáticos que las tradiciones antiguas llamaron geometría sagrada. Este episodio es una introducción profunda a ese lenguaje. Vamos a hablar sobre cómo opera la geometría sagrada como programación energética en tu realidad, por qué culturas como Egipto, la Cábala y los místicos modernos como Tesla coincidían en que el universo es vibración y número, y cómo estos patrones influyen directamente en tu capacidad de manifestar, crear, sanar y expandirte. Este no es un episodio más, es el inicio de un viaje de reconexión. Así que respira profundo, ponte cómodo o cómoda, que acabas de abrir tu memoria cuántica. Bienvenido al primer episodio de Somos Eternos. Bien, ahora sí, vamos a entrar al primer tema de este episodio. Y quiero que lo tomes con la mente abierta, no desde la fe, sino desde la observación. La premisa central con la que trabaja este podcast es simple: todo está codificado. Cuando te digo todo, me refiero a absolutamente todo lo que existe: la energía, la materia, la conciencia, el tiempo, el espacio y hasta la forma en la que pensamos. Nada opera al azar, todo sigue un patrón matemático vibracional. En el nivel más básico, el universo funciona a través de frecuencias, proporciones, geometría y patrones repetitivos. La energía no se mueve de manera caótica, se organiza. La materia no aparece porque sí, se estructura siguiendo reglas. Y la conciencia no es una casualidad humana, es un fenómeno que también sigue leyes. Cuando hablamos de geometría sagrada, no estamos hablando de decoración espiritual, símbolos esotéricos o arte místico. Estamos hablando de arquitectura cuántica, formas que aparecen naturalmente en la estructura del universo, desde la formación de una galaxia hasta la manera
en la que se divide una célula o la frecuencia en la que vibra tu propio corazón. Lo que civilizaciones antiguas llamaron geometría sagrada era simplemente su forma de describir los patrones matemáticos que sostienen la realidad. Ellos no tenían microscopios ni aceleradores de partículas, pero observaban el comportamiento de la naturaleza y reconocían que el universo repetía las mismas formas una y otra vez. Y aquí viene la parte importante. No somos humanos intentando despertar, somos energía intentando recordarse. Esto significa que tu identidad biológica, tu cuerpo, tu nombre, tu historia, es solo la capa más superficial. Debajo de eso, eres un sistema energético operando dentro de una estructura matemática más grande. Tu conciencia no está buscando iluminarse, está reconectando con su código original. No estás aprendiendo, estás recordando patrones que ya existen en ti. No estás creciendo espiritualmente, estás sintonizando con la información de la que ya formas parte. La idea de que todo está codificado no es un concepto espiritual, es una explicación funcional. Si todo sigue patrones, entonces también tú sigues patrones. Si todo vibra en frecuencias específicas, tú también vibras en frecuencias específicas. Si todo se organiza matemáticamente, tu conciencia también tiene estructura. Y entender esto cambia completamente la perspectiva del despertar, porque no se trata de buscar algo fuera, se trata de reconocer cómo funciona la realidad para poder operar dentro de ella con menos fricción y más claridad. Ahora que ya entendimos que todo el universo opera bajo patrones, vamos a entrar en uno de los conceptos más importantes de este podcast, el código original. Cuando hablo de código original, me refiero al patrón primordial que sostiene la existencia, el diseño base antes de cualquier religión, cultura o tradición espiritual. Es el plano maestro, la estructura fundamental sobre la que se construye todo lo demás. Este código no lo inventó ninguna civilización, no pertenece a ninguna doctrina y no depende de creencias. Es simplemente la manera en que el universo se organiza, así como el ADN sostiene tu cuerpo. El código original sostiene la realidad. ¿Cómo lo entendieron las civilizaciones antiguas? Es importante notar que muchas culturas, aunque no tenían relación entre sí, describieron la misma estructura usando nombres diferentes. Cambian los símbolos, cambia el lenguaje, pero el patrón es el mismo. En Egipto lo expresaron como la flor de la vida, un patrón de círculos entrelazados que representa la expansión de la conciencia y la multiplicación de la vida. En la Cábala aparece como el árbol de la vida, un mapa de 10 esferas conectadas por 22 caminos que describen cómo la energía desciende desde lo infinito hasta lo humano. En la tradición hebrea aparece el tetragramatón, 4 letras que simbolizan la estructura divina del universo y su proceso de creación. 3 culturas distintas, 3 épocas diferentes, 3 lenguajes sin conexión, pero todos apuntan a lo mismo. La realidad tiene una estructura,
tiene un orden, tiene un código. Esto no era religión para ellos, era un intento de describir lo que observaban. ¿Qué tiene que ver esto contigo? Aquí es donde el concepto deja de ser histórico y se vuelve práctico. El código original no es una idea abstracta, es un modelo sobre cómo existes tú. Tu conciencia no es una línea recta, es un sistema que opera en dos niveles al mismo tiempo. Uno, tu versión física, la que estás usando ahora, y dos, tu versión cuántica, que llamamos el doble cuántico. Ambas versiones comparten la misma información, como si fueran dos computadoras conectadas a un mismo servidor. Una vive en el tiempo lineal, la otra vive fuera del tiempo. La civilización moderna lo explicaría así. El código original es el mapa que describe cómo estas dos versiones de ti se comunican. Describe cómo recibes intuiciones, cómo manifiestas, cómo cambias tu realidad, cómo captas información antes de que pase, cómo tu energía responde a frecuencias y patrones. Tú no contactas a tu doble cuántico, ya estás conectado, es parte de tu sistema. Lo que hacemos con este podcast es aprender a usar esa conexión de forma consciente. En resumen, el código original es la arquitectura base del universo, el patrón que todas las culturas antiguas intentaron representar, la estructura que hace posible que dos versiones de ti compartan información, el puente entre tu conciencia física y tu conciencia cuántica, el lenguaje que vamos a decodificar en todo este podcast. No tienes que memorizar nada, solo entender que existes dentro de un sistema preciso, no improvisado, y cuando conoces el sistema, puedes usarlo a tu favor. Ahora que entendemos que la realidad se sostiene sobre un código, necesitamos dar un paso más. Entender que la conciencia también tiene estructura y que esa estructura es geometría. Esto no es metáfora, no es poesía espiritual, es literal. Cuando hablamos de conciencia, la mayoría piensa en ideas, emociones o pensamientos sueltos. Pero la conciencia no es algo abstracto flotando en el aire. La conciencia tiene forma, genera patrones, y esos patrones se expresan de manera geométrica. Piensa en esto. Los pensamientos son geometría en movimiento. Cada vez que piensas, tu cerebro genera impulsos eléctricos. Esos impulsos crean ondas y esas ondas siguen patrones específicos. Un pensamiento no es solo una frase en tu cabeza, es un patrón vibratorio que literalmente dibuja una forma energética alrededor de ti. Pensamientos repetitivos generan geometrías repetitivas. Pensamientos caóticos generan geometrías inestables. Pensamientos claros generan geometrías coherentes. Por eso, la calidad de tu pensamiento importa más de lo que crees. No es positividad tóxica, es física básica. Lo que piensas crea forma. Las emociones son frecuencia que modula esa forma. Si el pensamiento es la estructura, la emoción es lo que le da intensidad. Es como si la geometría del pensamiento fuera el dibujo y la emoción fuera el color y la vibración que lo activan. La emoción no crea una figura nueva. Lo que hace es amplificarla o distorsionarla. Una emoción de miedo reduce la coherencia.
Una emoción de paz aumenta la estabilidad. Una emoción de deseo o intención fuerte aumenta el alcance. Aquí no hablamos de sentir bonito, hablamos de cómo la emoción afina o desajusta la forma que proyectas al campo cuántico. La intención es el comando que escribe en el campo cuántico. La intención es diferente a la emoción. La intención es dirección. Es lo que le dice al universo: esto es lo que quiero experimentar, ve hacia allá. La intención organiza el pensamiento y la emoción es solo un vector, como si alineara todos los patrones para que viajen hacia un destino específico. Piensa en la intención como el teclado con el que escribes en el campo cuántico. Tu pensamiento crea la forma, tu emoción le da la frecuencia, tu intención le da la dirección. Cuando estos tres elementos están alineados, la manifestación deja de ser un deseo y se convierte en un proceso. Cada humano es una antena emitiendo patrones en tiempo real. Es la parte más importante de este punto. No eres solo un cuerpo, eres un sistema electromagnético completo. Tu cerebro, tu corazón, tu campo energético y tu doble cuántico funcionan juntos como si fuera una antena compleja, emitiendo información todo el tiempo. Emitimos patrones de forma constante. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, lo que imaginamos, lo que tenemos, lo que esperamos. Todo eso se convierte en señales, y esas señales interactúan con el campo cuántico, que simplemente responde de acuerdo a lo que estás emitiendo. No es magia, no es superstición, es coherencia vibracional. Cuando tú entiendes que eres una antena, te das cuenta de algo fundamental. Tu vida no responde a lo que dices querer, responde a lo que realmente estás emitiendo. Ese es el punto central de este episodio. La conciencia no es estática, es un sistema dinámico que está creando patrones geométricos en cada segundo. Entre más coherencia generas, más control tienes sobre tu realidad. Ahora que entendemos que la conciencia genera patrones, que la emoción los modula y que la intención los dirige, necesitamos hablar de algo que aparece una y otra vez en distintas tradiciones alrededor del mundo. La figura que representa el orden detrás del orden, la inteligencia que mantiene coherencia dentro del caos, el guardián del código. Y ese arquetipo es Metatron. No lo vamos a abordar desde una perspectiva religiosa ni simbólica. Tampoco desde la figura clásica del ángel con alas. Lo vamos a entender desde su función. Metatron representa la energía que organiza la información del universo. Metatron, el guardián del código. En casi todas las tradiciones donde aparece este nombre, desde corrientes místicas antiguas hasta la Cábala, se le considera el custodio del plano del diseño, es decir, el encargado de sostener la estructura matemática sobre la cual se construye la realidad. Esto no significa que sea un personaje, es una función universal, la inteligencia que convierte la vibración en forma. Si la geometría sagrada es el código, Metatron es el sistema operativo que garantiza que ese código funcione sin colapsar. Su función, organizar el caos en estructura. El universo no es ordenado por accidente. La materia tiende
a agruparse, la energía tiende a armonizarse, los sistemas biológicos tienden a organizarse. Todo eso ocurre porque existe un principio universal que convierte la información suelta en patrones coherentes. Ese principio, según múltiples tradiciones, es lo que se conoce como la huella de Métatron. No hablamos de magia, sino de un proceso. La entropía se reduce cuando la información encuentra estructura. Métatron es la idea de ese puente entre el desorden y la forma, entre la vibración y la geometría. Su energía como puente entre la mente humana y la arquitectura del universo. Cuando hablamos de Métatron, en realidad hablamos de un tipo de conciencia o frecuencia que permite al ser humano entender la estructura del universo. Es como si fuera un traductor entre dos lenguajes. El lenguaje humano, pensamiento, emoción, intención, y el lenguaje del universo, número, geometría, vibración. Dentro de ese puente ocurren cosas importantes. El pensamiento humano puede volverse más claro. La intuición se vuelve más precisa. La información abstracta se vuelve comprensible. Y la conciencia puede acceder a configuraciones más profundas. No porque Métatron haga el trabajo por ti, sino porque representa la frecuencia donde el orden se hace visible. ¿Por qué tantas tradiciones lo asocian con cálculo, orden y registros? A lo largo de la historia, Métatron aparece asociado a la geometría, el cálculo, la organización del universo, los llamados libros del registro o registros akáshicos, la estructura del árbol de la vida, la supervisión del tiempo y las posibilidades. Pero no vamos a entrar profundo en eso todavía. Lo importante aquí es entender que, desde una perspectiva energética y simbólica, Métatron es el arquetipo que sostiene la idea de un universo inteligente. Un universo con diseño, con coherencia, con propósito. Un universo donde nada es accidental. Su huella aparece cada vez que estudias patrones, proporciones, simetrías, fractales o estructuras que se repiten desde lo microscópico hasta lo cósmico. Y por eso aparece en el tema del código original, porque representa la fuerza organizadora que permite que ese código exista. Hasta aquí hemos hablado de la geometría sagrada como estructura, pero ahora vamos a llevarlo a algo más práctico. ¿Cómo empezar a verla en tu vida diaria? ¿Por qué la geometría sagrada no es un concepto abstracto reservado para templos antiguos o textos místicos? Está literalmente en todas partes, y cuando aprendes a reconocerla, tu percepción cambia. Es como si el fondo de la realidad se hiciera visible. La naturaleza, la geometría más honesta. La naturaleza es el primer lugar donde el código original se manifiesta sin filtros. Las conchas marinas siguen la proporción áurea. Los girasoles crecen en espirales. Las ramas de los árboles se distribuyen siguiendo patrones fractales. Las colmenas de abejas diseñan hexágonos perfectos porque es la forma más eficiente de ocupar espacio. Nada de eso es decoración, es diseño matemático ocurriendo en tiempo real. Cuando empiezas a observar estos patrones, tu mente se reentrena para detectar orden donde antes solo veía cosas. El cuerpo humano, proporción, simetría y diseño. Tu cuerpo también es geometría. La proporción entre distintas partes del rostro, la simetría del esqueleto, las conexiones neuronales formando redes fractales,
la estructura de tus pulmones expandiéndose como ramas de árbol, el latido de tu corazón siguiendo ritmos matemáticos. El cuerpo no es una casualidad biológica, es una estructura basada en relaciones proporcionales muy precisas. Cuando entiendes esto, te das cuenta que tu propio organismo es una expresión directa del código original. La música, vibración convertida en orden. La música es geometría en movimiento. Cualquier sonido tiene frecuencia. Cualquier frecuencia tiene forma. Y cualquier forma puede traducirse en un patrón. Por eso ciertas melodías te hacen sentir paz, expansión o claridad, porque tus células responden a la proporción armónica que hay detrás de esos sonidos. La música es literalmente vibración ordenada, es geometría emocional. El cosmos, patrones que escalan infinitamente. Cuando miras al cielo, ya sea una galaxia o un sistema solar, estás viendo geometría a gran escala. Las órbitas, las espirales, las distancias, la forma en que se distribuye la materia en el universo. Todo sigue patrones repetidos. Lo que ves en una galaxia no puedes ver en una flor. Lo que ves en una flor lo puedes ver en tus neuronas. La geometría sagrada demuestra que el universo es fractal. Lo grande replica lo pequeño y lo pequeño replica lo grande. Los ciclos de la vida, patrones temporales. El tiempo también tiene estructura. Las estaciones del año, los ciclos del sueño, los procesos emocionales, los momentos de expansión y los momentos de introspección. Las etapas que se repiten hasta que se aprende la lección. Nada ocurre de forma lineal, todo ocurre en espiral. El tiempo avanza, pero también retorna. Y reconocer estos ciclos te permite entender que tu vida también está codificada. Para integrar todo esto sin complicarlo, aquí tienes un ejercicio simple. Hoy detecta un patrón repetido, solo uno. Puede ser una forma, una secuencia de números, una palabra, un símbolo, un color, una conversación que se repite. No lo juzgues como coincidencia, solo obsérvalo. Ese patrón es un mensaje, es una pieza del código queriendo hacerse visible. Con este ejercicio lo que haces es entrenar tu mente para reconocer la estructura detrás de lo cotidiano. Y esa es la primera puerta hacia entender y usar el código original. El lenguaje oculto entre tú y el universo. El universo no te habla con palabras, te habla con patrones. Y esos patrones tienen una base: geometría, frecuencia, atención. Es como si el cosmos te dejara notitas escondidas por todos lados, pero solo las lee quien ya afinó el radar. Y tú ya andas en ese nivel. Sincronías, cuando el universo te guiña el ojo. Esa persona que piensas y aparece, ese mensaje que llega justo cuando estás dudando, ese no puede ser que te pasa 2 veces seguidas, no es casualidad, es tu campo resonando con otro campo. Cuando 2 geometrías vibran parecido, se atraen. Números espejo, códigos que responden a tu estado interno. 1111, 2222, 333. Cada número es un fractal, un minicódigo que te muestra en qué frecuencia interna estás vibrando. Si te aparece, es porque tu sistema energético está respondiendo. Los números no vienen a decirte el futuro, vienen a mostrarte tu presente magnético. Sueños repetitivos, tu mente cuántica hablando en geometrías.
Los sueños no hablan en idioma humano, hablan en símbolos, posiciones, secuencias, distancias, colores, figuras. Son geometrías emocionales. Cuando sueñas lo mismo varias veces, es porque hay un patrón energético queriendo acomodarse. Metatron mueve allí los hilos finos del orden. Sensaciones corporales, tu antena biológica traduciendo el campo, esa presión en el pecho, ese hormigueo en las manos, ese me está hablando algo, es tu cuerpo haciendo de antena. Tu biología es un radar de geometría viva. Cuando algo vibra afuera y coincide con tu patrón interno, tu cuerpo lo siente antes que tu mente lo entienda. Y aquí está la clave. Lo que ves afuera no es el universo hablándote al azar. Es tu propio código reflejando en la pantalla de la realidad. No es magia, no es suerte, no es coincidencia, es resonancia. Dos formas geométricas vibrando en fases parecidas y respondiéndose entre sí. Tu intención crea un movimiento, tu emoción le pone frecuencia, tu atención lo vuelve visible. Y cuando esas tres cosas se alinean, el universo te responde en su lenguaje favorito, patrones. El código siempre está ahí, siempre. Lo que pasa es que a veces la señal llega, pero tu antena interna está llena de ruido humano. Como cuando quieres escuchar a tu yo superior y solo escuchas error, error, ansiedad, duda, trauma. Así que vamos por partes. 1. Creencias lineales. La idea de que la realidad es solo lo que veo, de que todo es causa-efecto literal, de que si no lo entiendo con lógica no existe. Esas creencias aplastan la geometría viva del universo, que es expansiva, multidimensional y creativa. Cuando te aferras a lo lineal, te sales del flujo. 2. Traumas no integrados. Los traumas son como grietas en tu campo. No te hacen menos, pero sí distorsionan la señal. Como cuando una estación de radio se queda a medias. Un trauma sin integrar genera patrones repetitivos que no te dejan ver el verdadero diseño detrás de tu vida. 3. Miedo a la expansión. Este es fuerte, porque no es miedo a lo malo, es miedo a lo grande que eres. Miedo a abrir un portal interno que te cambiará la vida. Miedo a saber, miedo a ver, miedo a recibir respuestas. Ese miedo te deja en versión batería baja, sin acceso al software avanzado. 4. Programas heredados, historias familiares, creencias culturales, heridas que no son tuyas, pero las estás cargando como si sí. Todo eso crea un filtro que te desconecta de tu código auténtico. Son como archivos viejos que siguen corriendo en segundo plano y te drenan el procesamiento cuántico. 5. El famoso ruido humano. Este es el enemigo del siglo. Es la mezcla de ansiedad, comparación, autosabotaje, drama, expectativas ajenas y ese diálogo mental que no se calla ni para meditar. Ese ruido te baja la frecuencia tan rápido que ni tus guías encuentran señal para entrar. En este episodio solo abrimos la puerta. No vamos a limpiar, activar o conectar todavía. Eso viene en episodios más profundos, donde sí hablaremos de pulido de la antena, activación de geometrías internas y cómo los arcángeles, incluyendo Metatron, te guían en ese proceso. Por ahora, solo era importante nombrar los bloqueos
para que sepas que te desconecta. Y antes de terminar, quiero dejar algo claro, porque es relevante para todo lo que acabas de escuchar. Del 13 al 20 de diciembre voy a impartir junto con Vivi López el taller Metatron, una capacitación intensiva donde vamos a estudiar geometría sagrada, teoría de cuerdas, estructura del universo, campos de información y el papel de los arquetipos energéticos, incluido Metatron, dentro de la organización del orden cósmico. Esta activación es importante porque 2026 es año 1 y en numerología universal eso representa inicio de ciclo, nuevas líneas de tiempo y reconfiguración de propósito. Entrar a un año 1 con estructura interna desordenada es como iniciar un proyecto con cálculos mal hechos. Todo se desvía. Entrar con la energía alineada es trabajar con ecuaciones correctas desde el inicio. Por eso, este taller está diseñado para reordenar la frecuencia personal, cerrar ciclos energéticos del 2025, activar patrones de manifestación coherentes para los próximos 9 años y crear una base sólida para cualquier proceso espiritual o científico que quieras trabajar después. Esta será la última activación del año, la más estratégica para preparar tu campo para el 2026. Si quieres más información, en la descripción tienes mis enlaces a Instagram, Telegram y WhatsApp. Ahí te puedo guiar personalmente. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y sígueme en Instagram porque subo contenido a diario. Yo soy Luis Villalba y esta es la comunidad de Eternos Cuánticos. Nos vemos en el siguiente episodio.